No tengo conflicto de interés, pero sí me parece importante en esta mesa, en esta sesión, reconocer el hecho de que vivo sin VIH, soy un hombre blanco, heterosexual, cisgénero y consciente de esos privilegios. En segundo lugar, muy interesantes las discusiones anteriores, me dieron, creo que venía bien rumbeada la presentación, pero la terminaron de armar. El único chivo que voy a pasar en la tarde, pero tanto se habló de educación sexual integral que no puedo no mencionar un hermoso libro que se llama Educación Sexual Integral, Guía Básica para Trabajar en la Escuela y en la Familia, que publicamos por la editorial Siglo XXI, del que soy uno de los autores. Nada más, lástima, no lo veo a Alejandro, pero no es una dicotomía entre la escuela y la familia, ¿no? Es justamente cómo toda la comunidad educativa y cómo también las familias, por lo menos en Argentina, el 70% de los casos de abusos en la infancia ocurren en el seno intrafamiliar. Y una cuestión, para no irme, porque ya es tarde y puedo hablar 2 horas de eso, que los adultos tenemos que darnos cuenta que no tener todas las respuestas no puede invalidar a las y los niños a hacer todas las preguntas. Bien, y también podría hablar del tema del traspaso de servicios pediátricos adultos, pero esto ya va demasiado y no va. Bueno, cierto. Y pido perdón por anticipado, porque tengo notas acá y tengo que hacer esto también. Me voy a olvidar todo el tiempo. Si ustedes pescan que estoy hablando de algo que no están viendo, me lanzan cosas. Bueno, este señor es Paco Maglio, era Paco Maglio, un gran maestro de infectólogos en Argentina, que dijo hace muchos años que ningún problema médico se soluciona sin la participación activa y organizada de las propias personas infectadas. También en 1988, tan lejos como en 1988, Michael Pollack, en un libro que se llama Los homosexuales y el SIDA, Sociología de una epidemia, dijo que cuando algún día los historiadores escriban la historia social del SIDA, el hecho más llamativo será, sin duda, la movilización asociativa que trasciende el ámbito médico. Este encuentro planificado por Claudia, por la IAS, por la Sociedad Chilena de Infectología, es importante en ese sentido, en este diálogo que, como aparecía mencionado antes, todavía tiene en Chile mucho para avanzar y se avanza así, dialogando, porque si no nos quedamos en la teoría de lo que deberíamos hacer. Bien, este cuadro ya lo recontravieron, pero resulta que estamos en América Latina en una epidemia dinámica, ¿sí? En donde tenemos todavía, a pesar de los tratamientos y de ser de las regiones del mundo con mejor acceso a la terapia antiviral, una epidemia que podríamos llamar dinámica, en el sentido de que evidentemente todavía las barreras en el acceso a la salud y al testeo de las poblaciones clave, la persistencia, el estigma y la discriminación, la detección tardía y los fallos en adherencia por determinantes sociales, esto es casi que podría ser un simposio en sí mismo, pero ¿qué es? Cuando se dice adherencia del tanto por ciento, muchas veces se pone en las dificultades como si fueran decisiones individuales de la no toma de medicamentos, sabemos que es mucho más complejo. Y entonces, de vuelta, a pesar de contar con antivirales, a pesar de saber que indetectable es igual a intransmisible, a pesar de que tenemos distribución de condones, a pesar de que empieza a haber programas amplios de acceso a PrEP, y etcétera, y etcétera, y etcétera, seguimos en América Latina casi todos los años con la misma cantidad de nuevos casos. Pero además, y esto está sacado del reporte de ONU-SIDA, como verán ahí, en 2021 las poblaciones clave, por esto entendemos trabajadoras y trabajadores sexuales y sus clientes, hombres gay y otros hombres que tienen sexo con hombres, personas usuarias de sustancias inyectables y personas trans y sus parejas sexuales, explican el 70% de los nuevos casos a nivel global, pero fuera del África subsahariana explican el 94% de los nuevos casos. Entonces, evidentemente, ahí es donde encontramos la epidemia dinámica, ¿sí? Donde
35 veces mayor el riesgo de contraer VIH en personas que usan sustancias inyectables que aquellos que no lo hacen, a pesar de que tenemos una vasta experiencia con el programa de reducción de riesgos y daños. 30 veces mayor entre trabajadoras sexuales. Esto sí va cambiando por zona y América Latina, con el trabajo de tantos años de Retrasex, tiene mucho para mostrar al respecto, pero todavía en el sudeste asiático es un tema donde el hecho del cuidado es muy difícil en trabajadoras y trabajadores sexuales, 28 veces mayor en hombres que tienen sexo con otros hombres y 14 veces mayor para el grupo de mujeres trans, claramente una de las poblaciones más afectadas. Y bueno, ya venimos hablando del 95 y para esto entonces es que nos parece, y desde ahí trabajamos en, como la mesa anterior planteaba, la estrategia de prevención combinada, ¿no? Que tiene que ver con esto, con la combinación de distintas intervenciones, pero además con la participación activa de distintos stakeholders, de distintos actores, y en ese sentido, obviamente, la comunidad, las comunidades, la sociedad civil es un actor relevante. Yo les voy a compartir ahora una serie de ejemplos de experiencia del trabajo desde las comunidades, de la sociedad civil, en la respuesta comunitaria al VIH. Fundación Huésped forma parte de Coalición Plus. Coalición Plus es una red de organizaciones de base comunitaria con trabajo en VIH y hepatitis que nació originalmente de países francófonos y ahora se extiende, que trabaja, tiene 16 miembros plenos y trabaja con casi 100 organizaciones de 50 países, donde el componente de la investigación comunitaria es uno de los diferenciales. Valeria Estuardo es una de las coordinadoras de Right Plus, que es una red de investigación en investigación comunitaria. Y por ejemplo, es el ejemplo de la Semana Internacional de la Prueba, que se hace en la semana previa al Día Mundial del SIDA. Entonces, por ejemplo, el acceso a la prueba de VIH, desbiomedicalizarlo, es decir, que no solamente puedan hacerlo médicos o bioquímicos, sino el testeo comunitario con supervisión médica, con derivación asistida. Esto nunca, nada de lo que voy a plantear es hacerlo comunitariamente para dejar de dialogar con los sistemas de salud, porque lo peor que podemos hacer, y es una gran diferencia por lo menos que yo tengo con algunas estrategias de testeo que se plantean, de testeo masivo en las calles, es que si nosotros, digamos, para dar un resultado negativo estamos todos preparados. Ahora, si nosotros un resultado positivo no podemos derivarlo al sistema de salud, darle seguimiento, poder hacer la confirmación, etcétera, etcétera, dudo si no es mejor no haberlo hecho casi, porque tenemos un riesgo potencial muy grande. Entonces, vale para el testeo y vale para las otras estrategias. Esto no es, vieron que a veces cuando se discute en el tema de los derechos humanos, dicen, no, ¿por qué? De algunas cuestiones, ¿no? Derechos de tercera generación. ¿Por qué la interrupción del embarazo si hay pobreza? ¿No? Bueno, esto no es una torta que uno se come una porción y entonces queda menos para repartir. Lo mismo pasa con las intervenciones de salud comunitaria, de investigación comunitaria y de los sistemas formales de salud. Lo que hay que hacer es integrarlos más, no es una cuestión de priorizar uno para invisibilizar el otro. Entonces, esto se hizo en alrededor de 5.000, en total de más de 20 países, en una semana 14.000 test, y como ejemplo del testeo comunitario. ¿Pero por qué? De vuelta, como para hacer una manera de facilitar el acceso a la prueba. Profilaxis post-exposición. Esto es un ejemplo de una campaña con Pep Guardiola. Pep Guardiola nunca supo, por suerte, y mejor, los abogados de Pep Guardiola tampoco supieron, ese es el tema. No, pero digamos, jugar un poco con el nombre. Lo que pasa, por ejemplo, en Argentina, imagino que algo parecido pasará aquí, hay una cuestión
de más fácil acceso y mejor respuesta, sobre todo del sistema de la seguridad social en Argentina, pero también del sistema de salud en general, cuando los accidentes, cuando la PEP es necesaria por accidentes laborales, por casos de violencia sexual. En exposiciones de riesgo voluntario, es decir, no uso de preservativo, rotura de preservativo, empiezan a aparecer algunas barreras donde sabemos que las 72 horas posteriores a la situación, bueno, es lo que van a determinar todo, ¿no? Y entonces ahí el trabajo comunitario para lograr acceso efectivo a la herramienta, la difusión, el rol de las organizaciones en difundir la estrategia, informar, acompañar en el reclamo cuando las barreras aparecen, cuando tenemos una barrera de tiempo tan corta, es fundamental y hay mucho trabajo para hacer también ahí con los médicos, con las y los médicos, con los sistemas de salud, aún, insisto, más pensando más conociendo la realidad en Argentina, pero me imagino que acá también, cuando el tema no es tanto, y eso algo contaba Cecilia, si no me equivoco antes, no es tanto con las y los médicos que estén hoy aquí, sino con los que después en las guardias hospitalarias, etcétera, pueden recibir eventualmente demanda y empiezan a jugar desconocimientos y cuestiones que sería bueno que no aparecieran en esos casos. Con el tema de la PrEP, lo mismo. La PrEP, y algo también se mencionaba con el tema de la lactancia, y yo ahí agregaría, sí, digamos, nunca es buen consejero lo que se llama el PrEP on the wild, ¿no? Y lo mismo con el tema de la lactancia materna on the wild, ¿no? El PrEP salvaje, el PrEP por afuera del sistema de salud. Porque lo que pasa con esas cuestiones es que no hay PrEP, es que en nuestros países durante muchos años lo que hubo fue un acceso inequitativo al PrEP y sin control médico, donde se compraba trubada en el mercado negro, donde no había control de otras infecciones de transmisión sexual, donde no se hacía el seguimiento para ver eventual daño renal, donde no había prueba de VIH y todo lo que ya sabemos. Y ahí también, entonces, el rol de las comunidades justamente en lo que tiene que ver con el liderazgo comunitario, en poder acercarse a la población que necesita PrEP, además de todo lo de la incidencia política y el advocacy pidiendo el acceso, pero también el trabajo con las comunidades, la importancia de poder ir siguiendo qué es lo que está pasando bueno, América Latina es una prueba de eso. Recién ahora algunos países están haciendo un programa de acceso expandido al PrEP. En Argentina, por ejemplo, venimos con trabajos de un programa piloto, no sé para pilotar qué, porque es una estrategia ya probada, pero bueno, ahí estamos todavía con baja accesibilidad. Y de vuelta, esto lo que genera muchas veces es que pueden acceder a aquellos que pueden pagarlo y además no hay un seguimiento ni desde lo comunitario ni desde lo médico como para apuntar a eso. Autotest, algo se habló también, la importancia de vuelta, sí, de las comunidades para articular con los sistemas de salud, digamos, mientras, por ejemplo, hay un estudio de ED, la organización francesa de 2021, donde, digamos, los desafíos están más orientados a la falta de información sobre los resultados, el poco tiempo para una consejería que permita reducir riesgos, los costos de la logística en algunos envíos para la gente que prefiere recibirlo en sus casas y la necesidad de que la persona sepa leer bien el resultado. Esos son los desafíos, digamos, en el mundo desarrollado. Mientras tanto, en América Latina, yo no pude estar lamentablemente hoy a la mañana, pero me imagino que lo que habrá presentado Hortensia irá en este sentido, donde todavía estamos mucho más atrás y donde, como planteó alguien, no me acuerdo quién, disculpen, las comunidades necesitan ser parte de esa discusión. No hay intervenciones, digamos, no es posible pensar intervenciones exitosas por fuera de la articulación que se pueda lograr entre los programas de políticas públicas, los servicios de salud y la sociedad civil. El acompañamiento en la adherencia, de vuelta, la adherencia entendida como un proceso complejo que tiene que ver con esto que ya tampoco me acuerdo bien qué decía, que más allá de números que hay personas atrás y cada persona tiene
una situación puntual donde obviamente la enorme ventaja de contar hoy con los tratamientos antivirales más simples, menos dosis, menos tóxicos, digamos, ayuda muchísimo, pero donde igual sigue habiendo estigma, discriminación, complejidades que hacen que para una persona que vive con VIH el centro digamos, muchas veces de su día suceda en un espacio laboral en el que no puede, por ejemplo, bajo ninguna circunstancia, que se le escape un frasquito de dolutegravir, porque puede significar eso o el despido o el escarnio o lo que suceda. Y entonces, digamos, la importancia de trabajar la adherencia con el tema de los grupos de pares, con los educadores pares, los navegadores, el acompañamiento jurídico y social eventualmente para situaciones de discriminación y de no provisión, porque en nuestros países, por lo menos en Argentina, algunas de las fallas en la adherencia tienen que ver también con cómo burocráticamente se va dificultando el acceso al tratamiento. Y entonces, la investigación comunitaria, que la entendemos como, no es que nosotros la entendemos, sino que está definida como aquella en la que los investigadores o investigadoras y referentes de la comunidad colaboran en todas las etapas del proyecto de investigación, la elección del tema, la metodología, la recopilación y el análisis de datos, publicaciones. La foto, no se ve, pero la foto es de la presentación en el último simposio de Fundación Huésped, que de hace un par de meses en Buenos Aires, del estudio EPIC, que es un estudio que se hizo en Argentina, lo hicimos con AMAR, con la Asociación de Trabajadoras Sexuales y con Casa Trans, con ATA, con la Asociación de Travestis Transexuales Transgénero de Argentina, para que el estudio EPIC midió en diferentes países, un estudio de Coalición Plus, cómo impactó la pandemia de COVID en estas poblaciones más afectadas. Y en ese sentido, esa investigación, como un ejemplo entre tantas otras, tiene a la comunidad desde el vamos, no es solamente como respondedores, ¿no?, como dadores de datos, sino desde el propio problema de investigación, setear cómo va a ser ese cuestionario, qué cuestiones hay que tener en cuenta, el lenguaje que también se mencionó. Nos pasó, por ejemplo, en el estudio EPIC una pregunta que tenía que ver con personas trans a cargo de digamos, de niñas y niños a su cuidado, que fue un tema que generaba mucha distancia con las propias encuestadas y encuestados, tener en cuenta esas cuestiones para involucrar realmente a la comunidad desde el principio. Para eso es importante una asociación justa entre investigadores y actores comunitarios, una investigación guiada por las necesidades e intereses de la comunidad, ¿no?, que no sea el problema de investigación pensado en un cuartito alejado porque a alguien se le ocurrió, sino que eso pueda chocarse en el sentido de conversarse, de dialogarse con la comunidad, que la investigación responda a los problemas encontrados en el campo por los actores comunitarios y que sean, y esto es muy importante, y esto sobre todo para la comunidad, que sean basadas en métodos científicamente reconocidas, ¿sí?, que tenga que ver, obviamente, teniendo en cuenta los principios de participación y colaboración comunitaria, pero que sean datos que sirvan científicamente. La anécdota, digamos, no es evidencia. Y cuanto más podamos producir comunitariamente, en asocio con investigadores, pero comunitariamente datos, mejor vamos a entender y mejor respuesta vamos a poder dar a los problemas que tenemos en nuestras sociedades. Los desafíos de la investigación comunitaria, ¿cómo vengo de tiempo? Bastante bien. Bueno, el contexto de exclusión y las necesidades básicas insatisfechas de las comunidades, esto ni que hablar, cómo el COVID impactó, obviamente, ¿no?, como se dice, como llueve sobre mojado, y la falta de respuestas a veces genera desgaste en estos vínculos, tanto entre las organizaciones de la sociedad civil y el Estado, como entre la academia y las comunidades, como entre las organizaciones de la sociedad civil y la industria, etc. ¿Por qué? Porque los tiempos, las demandas son diferentes. Sobre ese diálogo hay que pararse, y esto, me parece, esta actividad de hoy es parte de esa búsqueda. La importancia de entender los lenguajes diversos y la necesidad de articuladores que favorezcan la comunicación efectiva.
comprender las urgencias de las comunidades. A veces los tiempos de la ciencia son diferentes de los tiempos que tienen las comunidades y eso es importante tenerlo en cuenta. Y articular el reclamo por lo conocido con la mirada por la innovación, ¿no? Esto traducido es, y la charla de Sharon Lewin de recién iba en ese sentido, todos queremos la cura. Es mucho más complejo. Entonces, nadie tiene la cura acá guardada abajo esperando para sacarla. Las teorías conspiranoicas nos encantan, pero cualquiera que trabaja un poco con la industria farmacéutica saben que si tuvieran la cura la querrían sacar inmediatamente, probablemente a un precio que no se podría pagar, pero que sin embargo es mucho más complejo. Se explicó la dificultad en la vacuna, se explicó la dificultad en la cura. Solo una cosa para no olvidarme, el estudio Mosaico, nosotros somos uno de los centros del estudio Mosaico, ya terminó el reclutamiento el año pasado, se esperan resultados para 2023 de acuerdo a la cantidad de nuevas infecciones que haya, ¿no? Ese es el desafío. Y esta frase que escuchamos tantas veces y que tenemos que efectivizar, que es nada para nosotros sin nosotros, ¿no? Y el rol de las comunidades en las respuestas es fundamental, que tanto desde los estados como desde los sistemas de salud se reconozca. Y del lado de las comunidades, que esto no quede en una consigna, que además digamos, suena bien y todo, sino que pongamos en valor la respuesta o nuestra contribución a la respuesta a través de medidas efectivas, conocidas y que nos permitan dialogar de otra manera con tanto el poder político como con los sistemas de salud. Porque si no nos vamos a quedar solamente en el reclamo cuando tenemos en nuestras manos y en nuestra tarea y mucho de lo que venimos haciendo para aportar en disminuir esas brechas que generan dificultades en el acceso al testeo, que generan dificultades en el acceso al tratamiento, al cuidado temprano, a la indetectabilidad y que también generan dificultades en el mejor conocimiento de lo que las comunidades efectivamente pueden precisar para contribuir a esa cura, a terminar con la pandemia, ¿no? Y entonces, como dice ONUCIDA, o no lo dice así, pero más o menos, los servicios de base comunitaria desempeñarán un papel esencial para cumplir los objetivos respecto a la respuesta al SIDA. Pero para eso, insisto con esto, también desde las comunidades, desde la sociedad civil, hay un clic para hacer y entender la importancia que tenemos en la producción de datos y de respuesta, que no va en detrimento de las acciones comunitarias que podamos hacer, pero si todo lo que hacemos lo podemos pensar como una especie de piloto, de pequeño estudio, de pequeño ejemplo para replicar, para ampliar, para dialogar con otros actores, mayor va a ser la contribución que vamos a poder hacer. Muchas gracias.